Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Enfoque Ciudadano. Les agradecemos por acompañarnos en esta nueva semana con la mejor información de la actualidad nacional e internacional. Hoy nos acompaña vía Zoom el economista y analista político y económico Alberto Acosta Burneo, con quien trataremos temas de la actualidad política y económica del país. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Un afectuoso saludo a toda la audiencia que nos sigue en esta serie de programas del Enfoque Ciudadano a través de TV Canal Digital, la televisión de hoy, la televisión que tú ves. Tenemos el día de hoy la compañía del economista Alberto Acosta Burneo, que es un máster en economía, becario Fulbright, graduado en la Universidad de Nueva York con Master Business Administration, con amplia experiencia en investigación económica, banca y negocios, editor de la publicación económica Análisis Semanal y también su versión gemela en inglés, Weekly Analysis. Consultor en evaluación del impacto de las políticas públicas en las actividades empresariales, potenciación de emprendimientos, estudios de mercado y asesorías económicas. Es un reconocido conferencista sobre los escenarios macroeconómicos del Ecuador y docente de pregrado y posgrado en las varias universidades del país. También es editorialista y miembro del Consejo Editorial de la revista Vistazo. Participa regularmente en programas de análisis económico en medios de comunicación como el que tenemos el día de hoy. Sí, luego de la pausa ya nos enganchamos con el economista Alberto Acosta Burneo para analizar temas de la coyuntura económica actual, nacional e internacional. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Soy Estelín Ramos, el CIR de la farándula. Y yo, Jonathan Chinchín. Véanos en Música Talento SC, martes y jueves de 2 a 3 de la tarde. Por Canal TV Digital. Moda, Talento. música, Entretenimiento. y toda la farándula En Música Talento S. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. La actualidad económica y política del país demanda que la ciudadanía esté enterada de varios temas sensibles, muy sensibles, tanto como la falta de una verdadera política de generación de empleos, como un elevadísimo endeudamiento externo, como una falta de liquidez en la economía que viene a romper la cadena de pagos y que en general va creando un problema estructural dentro de nuestro país bastante grave, bastante delicado, mucho más con el agravamiento de las circunstancias que nos impone la pandemia. Este tema y muchos otros, como por ejemplo el tema de la corrupción, el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es la mayor caja privada, realmente privada, pero manejada por el Estado, puesto que se genera desde los descuentos a todos los trabajadores del país. Son temas estructurales que van a demandar que a la finalización de este gobierno, que al inicio del siguiente gobierno, haya que tomar medidas que en algún momento puedan representar algún sacrificio para la ciudadanía. Ante todo eso tenemos que estar prevenidos, tenemos que estar preparados, saber cuál es la dosis de sacrificio que a cada sector del país le va a corresponder, pero siempre con el liderazgo del gobierno que termine y del nuevo liderazgo del gobierno que vaya a empezar. Lo vamos a analizar a profundidad con un conocedor como es el economista Alberto Acosta Burneo. Enrique. Efectivamente, el economista Burneo es un hombre que hace análisis semanal, está permanentemente chequeando cosas y casos en el tema de la economía, en el desarrollo de la economía.
Y la proyección del Ecuador para el 2021, y este año finaliza el 2021, ¿cuál es esa proyección económica? ¿Hacia dónde va el Ecuador? ¿Cómo quedan con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué pasará con la caja fiscal? Son algunas de las interrogantes que tenemos para el economista Alberto Acosta Burneo. Aquí dentro de breve ya lo tenemos al aire a través de Zoom en Enfoque Ciudadano. Yo creo que hagamos una pausa y volvemos en Enfoque Ciudadano. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Soy Enrique Ponce. Y yo, Ernesto Monge. Un programa de diálogo y análisis con la participación de empresarios, analistas económicos, políticos y líderes de opinión. Para estar bien informados sobre temas de interés social, político, económico y deportivo. Enfoque Ciudadano, un programa de enlace para comunicar y escuchar la voz del ciudadano ecuatoriano. Los expertos nos explicarán qué pasa y nos darán alternativas positivas para todas sus dudas. Enfoque Ciudadano. Sintonízanos todos los lunes, miércoles y viernes a las 9 horas. Por tu canal TV Digital. Pocas veces nos detenemos a analizar en detalle en qué consiste el problema que tenemos que resolver, lanzándonos de inmediato a intentar solucionarlo a ciegas. Podemos tener diferentes puntos de vista sobre cómo resolverlo. Cuéntame tu historia es un programa de análisis personalizado. Aquí recibiremos tus mensajes y los resolveremos juntos. Aprenderemos a identificar la causa del problema y definir la solución con actitud positiva. En este espacio hablaremos de temas muy controversiales y contaremos con la presencia de invitados que sumarán con consejos, tips, terapias, filosofías de vida y crecimiento personal. Sintonízanos todos los miércoles a las 11 horas de Ecuador para que me cuentes tu historia, aquí, por tu canal TV Digital. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Regresamos en Enfoque Ciudadano. Ya tenemos a través de vía Zoom al economista Alberto Acosta Burneo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Economista Alberto Acosta, muy buenos días, bienvenido. Le converso que este programa está teniendo muchísima apertura en las redes sociales, se está replicando en varios grupos, tanto a nivel nacional como grupos de migrantes del Ecuador en Estados Unidos y en Europa, muy interesados por conocer la realidad, la actualidad ecuatoriana, y quién mejor que usted para hacer ese análisis, esa radiografía de la realidad económico y política de nuestro país. Así es. Realmente siempre será importante, interesante conversar con el economista Alberto Acosta, de la trayectoria en el análisis económico y político, pues, y bueno, y la faceta de escritor que también se incorporó hace muy tiempo atrás, con un libro muy especial que salió al aire, interesante. Sobre todo estamos esperando otra edición más de esa parte de el amor por las letras que tiene el economista Acosta, ¿no? Bueno, bienvenido Alberto, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. ¿Cuán posible cree que será la reactivación económica en el 2021? Hay que estar muy claros que el Ecuador vive unos desafíos muy grandes. Tenemos por un lado una crisis fiscal de gran magnitud que empezó cuando se acabó la bonanza en 2015. Tenemos una crisis productiva, un país que se volvió caro durante la bonanza y que ese proceso de abaratarse toma tiempo, es un proceso lento. Y a eso le sumamos un ingrediente nefasto que fueron las cuarentenas para combatir el coronavirus.
Entonces aquí no se trata que una vacuna del coronavirus nos va a salvar y la economía va a volver a florecer. Los problemas del Ecuador son mucho más profundos y vienen de antes. Recordemos que no podemos olvidar, ya a finales de 2019 la economía se estaba contrayendo. El virus recién aparece en marzo. Entonces lo que hace el virus es acelerar los problemas, agravar la crisis productiva, la crisis fiscal, pero de ninguna manera la provoca. Y eso significa también que una vez que el virus se haya ido, cuando ya haya una vacuna, cuando nos hayamos vacunado la mayoría de la población y con eso el virus ya desaparece, la economía no se va a reactivar tan rápido. Vamos a vivir un proceso lento de reactivación. Los estimados del Fondo Monetario en este momento establecen que nos tomará entre 2 a 3 años retornar a una economía del tamaño de la que tuvimos en 2019. ¿El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional será suficiente para lograr la reactivación en el 2021? De ninguna manera. El acuerdo con el fondo permite dar cierto financiamiento, le da un oxígeno al gobierno para seguir suavizando el ajuste. Pero los desafíos están ahí. La economía ecuatoriana requiere de cambios profundos, requiere de reformas estructurales que no se han hecho, que no se han intentado ni siquiera todavía, y eso hace que la recuperación tampoco la podamos ver de una manera muy rápida. ¿Qué temas son los temas de fondo que hay que corregir? Hay unos incentivos equivocados en la economía ecuatoriana. Se castiga la inversión, porque en el Ecuador invertir paga la mayor tasa, tiene una mayor carga que el resto de países de la región. En el Ecuador la carga corporativa a quien invierte es de 42,6% de las utilidades. En cambio, el promedio regional es de 31,6%. Entonces, con eso, esos son los incentivos perversos que en el país a quien invierte le decimos a usted le vamos a castigar, a quien consume le vamos a premiar. Otros temas importantes de corregir: el impuesto a la salida de divisas, el mayor incentivo para mantener el dinero fuera del Ecuador. Es absolutamente irracional como un país dolarizado decidió bloquear el flujo de capitales, cuando esa es la sangre con la que vive, pero dijo, no, córtenme ese flujo, que no se muevan los capitales. Realmente cuando los capitales están afuera, no están dentro del Ecuador. Entonces, esos son los temas de fondo que se debe corregir, sumados a los temas de problemas de competitividad que mencionaba. Un país caro para producir requiere de reformas de fondo para poder recuperar competitividad, y hay que solucionar los problemas fiscales. Un Estado que sigue viviendo de la machicar, del tarjeteo, ya no da más, ya no hay quien nos preste. Entonces vemos cómo salen alternativas muy creativas de comenzar a pagar a la gente con billetitos del monopolio, que eso es el dinero electrónico. Son alternativas peligrosas que ponen en riesgo la dolarización y que no son sendas que no debemos transcurrir. Entonces los desafíos realmente para el país todavía son muy grandes, y tenemos que enfrentar estos desafíos con valentía, asumiendo los riesgos y sobre todo haciendo estos cambios estructurales de fondo. Alberto, el impuesto a la salida de capitales se ha venido teniendo muchas críticas porque no se puede invertir. Hay personas, hay grupos que quieren invertir, pero al ingresar esos recursos al Ecuador para sacarlo tendría que pagar ese porcentaje alto. ¿Cómo compensar esa desaceleración de ese impuesto? ¿Cómo compensarlos? ¿A través de qué mecanismos, Alberto? Ese es el gran desafío, porque el problema es que el impuesto a salida de divisas se ha vuelto un ingreso importante para el fisco, a pesar de que es un impuesto que hace daño a la economía y hace daño a los más pobres. ¿Por qué? Porque encarece el financiamiento. Las tasas de interés en el Ecuador son más altas que en el resto de países de la región, y siendo una economía dolarizada, porque no se permite el flujo de capitales. Hemos inmovilizado los capitales, y las tasas reflejan un país donde existen pocos capitales. Si no tuviéramos impuestos a salida de divisas, las tasas elevadas que tenemos en este momento se reducirían inmediatamente a través del ingreso de capitales. Los capitales se sentirían atraídos por las tasas tan altas que hay en el Ecuador y obligarían a que las tasas bajan. Entonces, al final del día, si estamos pagando tasas de interés tan altas, hay que entender por qué es. Porque hemos bloqueado el ingreso de capitales, hemos generado artificialmente una escasez de capitales en un país dolarizado, algo absolutamente irracional. Y porque tenemos además unas leyes bancarias absolutamente arcaicas, proteccionistas, como todas las leyes que se hicieron la década pasada, que no incentivan la competencia ni el ingreso de la banca internacional. Esos son los temas de fondo que hay que corregir. Ahora, el tema también, la pregunta y el tema central es cómo sustituimos, porque sería muy lindo decir, bueno, este impuesto es dañino, eliminémoslo, pero se nos abre una brecha fiscal aún mayor y ya tenemos una crisis fiscal muy grande.
Entonces ahí yo creo que por eso es importante una reforma tributaria integral en donde tenemos que nivelar, corregir los desincentivos. Yo creo que va a tocar revisar probablemente el IVA, un incremento del IVA es una alternativa para poder compensar la eliminación del ISD. Al final del día hay que recordar que todo lo que compramos, nosotros, ustedes, nosotros, todos los que nos escuchan, todo se encarece por el ISD, porque todo paga ISD. Entonces compensarlo con IVA podría ser una alternativa, no va a encarecer los bienes de ninguna manera significativa, porque lo que hace es sustituir un impuesto por otro que igual se paga sobre todo lo que uno compra, porque el ISD se paga sobre el valor que uno compra, el IVA se paga sobre el valor que uno compra. Pero tiene la ventaja de que el IVA no es tan distorsionante como si es del ISD, que impide el ingreso de capitales. Entonces, esos son los temas de fondo que hay que analizar, y también hay que hacer una revisión a las cargas a la inversión. No puede ser que el Ecuador sea el país más caro para invertir, donde se castigue la inversión, porque el resultado es el mensaje que estamos dando. Decimos, si usted quiere invertir, no venga al Ecuador, porque si viene al Ecuador, nosotros le vamos a castigar. Usted invierta en todos los países de la región, pero no en el Ecuador. Resultado, una economía que crece muy lento, una economía donde la inversión es escasa, una economía donde las tasas de interés son altas. Eso es parte de ese resultado, de esos incentivos perversos que se generaron en el esquema tributario actual, que requiere de cambios profundos. En ese sentido, dos aspectos que me gustaría ir tocando con usted, economista Alberto Acosta. Por un lado, al final de cada gobierno tienden a ser de mano suelta en cuanto a los recursos, en cuanto a la utilización del presupuesto, y parece que esas correcciones las está tomando el presente gobierno para evitar caer en esa trampa, designando a un ministro ya probado en la historia cuál ha sido su proceder y que probablemente va a poner las riendas en este tipo de cosas. Pero por otro lado, nos está mencionando que es probable que una de las soluciones sea incrementar el IVA, y cuando casi todos los candidatos presidenciales están diciendo no más impuestos. Esa visión economista en esos dos aspectos, ¿cómo lo puede analizar usted? Mire, yo coincido totalmente con que no más impuestos, eso es real. Yo no creo que hay que elevar las recaudaciones totales, pero sí creo que hay que hacer una reforma integral en el esquema tributario. Tenemos que multiplicar impuestos, algunos hay que disminuirlos, otros elevarlos, pero el resultado no tiene que ser de ninguna manera elevar las recaudaciones totales, hay que mantener las recaudaciones totales. Difícil este momento decir que vamos a disminuir las recaudaciones, suena muy lindo y muy populista decir voy a bajar impuestos, pero ¿con qué voy a compensar? Entonces yo creo que es el momento de decir vamos a mantener las recaudaciones, pero vamos a cambiar la composición. Eso significa que algunos impuestos van a bajar, otros tienen que subir. El resultado neto es que se mantienen las recaudaciones. Ese es el desafío. Lo lamentable es que vemos que por la desesperación de ganar, escuchamos ya propuestas de todo tipo, como esa propuesta de regalar $400 mensuales en billetitos de monopolio a todos los ciudadanos, a 1 millón de familias. Estamos hablando que son 4.800 millones de dólares que se piensan regalar al año, que se necesitan al año en un disco quebrado. ¿Cómo lo piensan hacer? Bueno, el asunto, la clave de esta propuesta es que lo que van a entregar al final del día es aire, porque esos billetitos de monopolio no tienen nada por detrás, no son dólares. Entonces, ese tipo de propuestas son las que ponen en riesgo la dolarización y las que tenemos que tener mucho cuidado. La renta básica universal es un concepto que existe en otros países, pero no se maneja como se quiere manejar en el Ecuador, diciendo, entregando a los más pobres, burlándose al final del día de los más pobres, entregándoles papelitos que no tienen ningún valor, billetitos de monopolio que les van a alcanzar para comprar cada día menos, y mientras que los que son cercanos al partido tienen los dólares. O sea, ese tema no funciona y es un esquema que terminaría replicando lo que sucedió en Zimbabue, en donde la dolarización se acabó por la emisión de papelitos por parte del gobierno, una emisión agresiva para seguir gastando, que hizo que se produzca una inflación muy fuerte, pérdida de poder adquisitivo y finalmente que los dólares desaparezcan del mercado. Ese es el camino que no podemos aceptar los ciudadanos. Una visión teórico-económica diversa entre quienes obtienen su título de economista en Limberg y quienes estudian para obtenerlo. Ese tipo de seriedad dentro del análisis económico es el que va a requerir el país. Es quizá ese sentido el que está implementando el presidente en sus últimos meses de gobierno al crear un comité especialista asesor en el cual ha incorporado inclusive
al economista Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República, quizá con miras a dejar lo más saneada posible la economía antes del cambio de gobierno. Bueno, hay que estar muy claros que para este gobierno la prioridad nunca fue la economía, lamentablemente. La prioridad fue la política. Y los primeros años de gobierno, llegó al gobierno y el primer día reconoció que la mesa no estaba servida y sin embargo no hizo nada para corregirlo. Siguió con la estrategia del gobierno anterior. Me endeudo agresivamente, la Mastercard sacaba humo con el gobierno de Lenin, se endeudó mucho más rápido de lo que hizo el mismo Rafael Correa para seguir posponiendo los problemas. Y vemos cómo lamentablemente perdió el tiempo valiosísimo para poner en orden los desequilibrios económicos y siguió posponiendo pensando que endeudarse agresivamente era la solución. Al final del día eso no corrige los problemas están ahí y el problema es que ahora son más grandes de lo que eran hace algunos años y entonces el desafío es de este momento que llegue un nuevo gobierno a poner en orden la economía. Yo sí creo que el cambio reciente del ministro es una buena señal. El ministro Pozo es un ministro experimentado que va a tratar de, al menos en los pocos meses que tiene, de encaminar en algo las finanzas públicas. Eso estoy muy seguro. Pero lamentablemente eso no es todo lo que necesita el país. La crisis no es solo fiscal, tenemos una crisis productiva, tenemos un problema de incentivos. Eso se va a adelantar en discusión de ciertas leyes. Se habla de un proyecto de reforma tributaria que se va a dejar discutido para que el siguiente gobierno lo trabaje y lo impulse. Eso es muy positivo, hay que seguir avanzando, no hay tiempo que perder, pero lamentablemente este gobierno perdió prácticamente toda su presidencia en materia económica. Se dedicó, en un tema que hay que reconocerle, la renegociación de la deuda es algo positivo, esa es una herencia importante que deja para los ecuatorianos para los siguientes años, porque libera recursos, pero no corrigió los desequilibrios productivos, ni puso en orden la crisis fiscal como debería haberlo hecho. Entonces, lamentablemente, el tiempo ha pasado, ya hay poco tiempo. Lo que le queda al ministro de Finanzas en este momento es dejar impulsadas esas discusiones, pero ya no tiene tiempo para aprobarlas de ninguna manera en una reforma tributaria integral que corrija los desincentivos a la inversión o este tipo de cosas de las que estamos hablando. Alberto, con respecto al tema del achicamiento del Estado, se ha cuestionado también que hay un incremento de burocracia bastante alto. ¿Cómo enfocar ese tema de acuerdo a su opinión? ¿Cuál es su lectura con respecto a este tema? Lamentablemente el gasto público no sirve al ciudadano, y eso hay que estar muy claro, no hay que engañarse. Aquí la discusión tiene que ser revisión gasto a gasto. Yo creo que debería inclusive contratarse a una consultora especialista internacional, especialista en organización, para garantizar que los recursos que se invierten, que se utilizan en el Estado, lleguen al ciudadano en una magnitud adecuada. ¿Qué significa esto? Significa que el gasto público tiene que aprender a priorizar. Por primera vez en la vida hay que pensar que el Estado no tiene recursos delimitados. No se puede dedicar a todo. Igual que en una familia, no podemos gastar en todo, porque no nos alcanza para nada. Lo mismo sucede en el Estado. Entonces tenemos que tener bien claras las prioridades. Prioridad, invertir en el ciudadano. ¿Y qué es invertir en el ciudadano? Salud, educación y seguridad. No la salud mediocre que tenemos, no la educación mediocre que tenemos en el Ecuador. No, salud pública de calidad y gratuita. Educación pública de calidad y gratuita. Esos son los desafíos. Pero eso implica que el Estado tiene que aprender a gastar en lo que sí le da un beneficio al ciudadano. Y si revisamos los gastos, vemos que hay un uso de recursos alegre en todo tipo de cosas. Tenemos un Estado que es desde banquero, es empresario de trenes, de telecomunicaciones, empresario de aviones, de lo que usted quiera. El Estado está metido en todo. Pero cuando llega lo importante, el ciudadano, la salud de calidad, la educación pública de calidad, no, disculpen, se me acabó la plata, no tengo para pagar a profesores, o no puedo mejorarles la calidad, espere su turno 3 meses para poder ser atendido. Eso es el no tener prioridades claras, pensar que el Estado puede hacer y debe hacer de todo, y por tratar de hacer de todo, no hace lo verdaderamente importante. Entonces el gran desafío en materia fiscal es justamente ese: priorizar, destinar los recursos a lo que importa y dejar de hacer todo lo demás. Eso significa que no necesitamos un Estado que sea empresario, que se dedique a todo. No necesitamos un Estado que se dedique a trabar la producción con una infinidad de institutos, superintendencias y todo tipo de instituciones que al final del día lo único que hacen es trabar la producción. Necesitamos un Estado que sea eficiente, que sirva al ciudadano. Ese es el gran desafío.
Ernesto. Uno de los factores que incluso frenó el desembolso del Fondo Monetario Internacional es el hecho de que no se contaba con información clara. Luego tenemos, por otro lado, que la China también ha suspendido la entrega de unos valores que ya estaban comprometidos. Eso en cuanto a temas circunstanciales del manejo de la deuda. Pero usted nos está hablando de que la economía ecuatoriana tiene problemas estructurales muy graves. Esos problemas estructurales parten, por ejemplo, de la relación laboral, parte de la organización del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del caro, que representa muy caro despedir a un empleado, y eso mismo significa una traba para contratar nuevos empleados, que la legislación prioriza a los que ya están trabajando, pero no da una prioridad a la creación de empleos. Esos temas estructurales, ¿de qué manera los puede implementar un nuevo gobierno? Esos son los temas de fondo. Lamentablemente la legislación ecuatoriana, muy protectora, uno le ve de entrada, uno dice qué maravilla, qué buena legislación, cómo protege al ciudadano. Y cuando vemos los resultados, salimos a la calle y vemos que protege a un grupo de privilegiados, porque lamentablemente tener un empleo adecuado en el Ecuador es un privilegio. Duela a quien le duela, es un privilegio. Apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado. 7 de cada 10 no tienen un empleo adecuado, están en la informalidad, es decir, no están afiliados a la seguridad social, no reciben un salario mínimo. Esa es la realidad del mercado laboral. Entonces la legislación ecuatoriana es una legislación de una minoría, no es la legislación para todos los ecuatorianos, porque la mayoría de ecuatorianos no se amparan en la legislación laboral. Y esos son los temas que hay que cambiar. ¿Y cómo cambiarlos? No haciendo legislaciones aún más estrictas, más control. Eso es lo que ha hecho de que la legislación en este momento sea solamente para un grupo pequeño. Lo que necesitamos es una legislación que establezca ciertos parámetros mínimos, ciertas líneas rojas que no se pueden cruzar, y que permita que se llegue a acuerdos en todo lo demás, que se llegue a acuerdos de horarios, que se llegue a acuerdos de días de trabajo. Lo que tiene que establecer es ciertos límites, de ahí no se puede pasar, pero todo lo demás es negociable libremente entre empleadores y trabajadores. Además tiene que entender la legislación ecuatoriana que no por ser más estricta ayuda a los ciudadanos, realmente lo que hace es destruir oportunidades de empleo. Pensemos en una ama de casa que mientras su hijo está en la escuela quisiera poder trabajar algo, pero con la legislación tan estricta no puede, o se compromete a trabajar de una manera permanente o no lo hace. Igual un estudiante que quisiera trabajar en sus horas libres para ayudarse a tener un cierto ingreso, no puede. La legislación ecuatoriana le prohíbe trabajar a la ama de casa, le prohíbe trabajar al estudiante, a no ser que se comprometan a hacer un trabajo permanente, estable, cuando vemos que la realidad es que esas personas tienen otras actividades y por eso es lo que no pueden dedicarle más tiempo. Entonces son los temas de fondo que hay que actualizar, hay que modernizar la legislación laboral, aprender de las mejores prácticas internacionales. Y en otros temas, como mencionaba, el tema de la competitividad es tan importante que eso incluye también seguir abriendo mercados. No puede ser que para enviar los productos al exterior, los productos ecuatorianos, actualmente estemos pagando $500 millones en aranceles, es decir, entran con un castigo para poder ingresar a los principales mercados porque el Ecuador no tiene acuerdos comerciales. Internacionalizar el mercado financiero que mencionaba hace un momento, permitir ese flujo de capitales libre para que puedan ingresar más capitales al Ecuador. Los dólares en un 99,9999% están fuera del Ecuador. Entonces es absolutamente irracional tratar de poner una barrera cuando los dólares están afuera. Lo que estamos haciendo es dejando a los dólares afuera. Lo que tenemos que hacer es permitir que los dólares ingresen. Esos son los temas de fondo. Y si hablamos de la burocracia, de las trabas, vemos cómo el Ecuador es el país de por qué, con el lema de por qué hacerlo fácil si puede ser complicadísimo. Cualquier trámite burocrático es largo, es engorroso, hay que hacer filas, toma tiempo. Todo eso tiene que ser eliminado. Necesitamos liberarnos de este exceso de trámites gubernamentales y liberarnos de esa sobreregulación estatal que existe en este momento, que mantiene prisionera la capacidad innovadora de la población. Por el tema de la misma falta de recursos en el Estado, la situación económica que vive el país y la caja fiscal, se habla ahora de las alianzas público-privadas, esa manera de poder compensar o de colaborar el sector privado con el sector público a efectos de poder articular una política que genere proyectos, desarrollo, producción. ¿Cuál debería ser la dinámica de esa propuesta, Alberto? Esa es la vía. Tenemos que tener punto de partida y reconocer que el Estado tiene recursos escasos,
igual que cualquier familia, los recursos son escasos, nadie tiene los recursos ilimitados. Eso existe solamente en el mundo de los sueños. En el mundo de la realidad, por eso se llama economía, es la ciencia de los recursos escasos, analizar los recursos escasos, cómo se usan. Entonces el Estado también tiene recursos escasos, entonces por eso es que hay que priorizar. Esa es la única manera de poder usar eficientemente los recursos, y ese es el gran desafío. Y priorizar significa que el Estado destine esos recursos a invertir en el ciudadano y que para todo lo demás haga que el sector privado invierta. Una carretera puede hacerlo el sector privado, una hidroeléctrica puede hacerlo el sector privado. De hecho, es lamentable que el Ecuador haya hecho tantas hidroeléctricas con recursos públicos. Debieron haberse construido todas con recursos privados y usar esos recursos públicos a lo que realmente importaba, que era invertir en el ciudadano, en la educación de nuestros hijos, en la salud de nuestras familias. Eso era lo importante. No seguir haciendo construcciones donde había sector privado que estaba interesado y tenía los capitales para hacerlo. Entonces, eso requiere incluso un cambio que va mucho más allá, incluso constitucional, porque lamentablemente la Constitución de 2008 establece que el Estado tiene que invertir de manera prioritaria en todos estos sectores estratégicos y que solo por excepción le permite al sector privado invertir en esos sectores. El concepto es absolutamente equivocado. La realidad debería ser: el sector privado tiene la prioridad para invertir, y si es que el sector privado no lo hace, el sector público entra a complementar esas falencias que pueda haber, esos sectores donde no hay la inversión suficiente. Por ejemplo, una carretera en una zona aislada que no es rentable construirla, pero hay otros objetivos que podría haber, integrar a todo el país. Entonces ahí entra el Estado en esos casos, pero no que el Estado sea la puerta, el que inicialmente tiene que sacar la plata, porque si el Estado saca la plata para todo, gasta en todo, al final del día no le alcanza para nada, y sobre todo no le alcanza para lo importante que es invertir en el ciudadano. ¿Y cómo incentivar la repatriación de grandes capitales ecuatorianos en el exterior para participar precisamente de este tipo de proyectos? Con esa inquietud, estimado Alberto, volvemos luego de la pausa. No se vayan, estamos en Enfoque Ciudadano con el economista Alberto Acosta Burneo, analista económico y político. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Hola amigos, soy Alejandro Ruilova. Aquí en el Astillero Pasión por el Fútbol y otros deportes te llevaremos toda la información deportiva de todos los equipos que actualmente están en el fútbol ecuatoriano. También analizaremos con veracidad la actualidad del fútbol nacional e internacional. Apasionate con nosotros de 12 a 1 de la tarde por el Astillero Pasión por el Fútbol, ya lo sabes, solamente ¿por dónde? Por tu canal TV Digital. Tiempo holístico ha sido generado desde la necesidad del momento en que vivimos. Todos necesitamos paz, armonía, sanación. Soy Sonia Hunter y te invito a conectarte en tu tiempo holístico cada viernes a las 11 de la mañana aquí en TV Digital. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario.
Volvemos en Enfoque Ciudadano con el economista Alberto Acosta Borneo. Ernesto tenía una inquietud antes de irnos al corte. Ernesto, ¿podías repetirle la inquietud al economista Acosta? Sí, hay que plantear una opción válida, seria, responsable con respecto a la repatriación de capitales, no la teoría que nos puso un candidato presidencial que aún no ha sido calificado siquiera, de que hablaba de que su gobierno va a hacer con los 30.000 millones de dólares que están de los ecuatorianos en el exterior. ¿De qué manera incentivar una verdadera repatriación de capitales para que se inviertan acá, quizá a través de esa figura de las alianzas público-privadas? Economista Alberto Acosta Borneo. Bueno, yo creo que para responder esa pregunta les invito a que cualquiera de los oyentes piense por qué la gente deposita su dinero en una cooperativa, en un banco, van, entregan su dinero, y ¿por qué lo hacen? ¿O por qué no? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, pensemos qué pasaría si esas cooperativas o esos bancos dijeran a los depositantes, decir, usted puede depositar cuando usted quiera, usted es libre de depositar en mi banco o en mi cooperativa, pero cuando usted quiera retirar la plata yo le voy a cobrar el 5%. Pensemos quiénes de ustedes depositarían su dinero en esa cooperativa que les diga que al retirar, usted al depositar no pasa nada, es libre, deposite lo que usted quiera cuando usted quiera, pero cuando usted retira yo le quito el 5%. Pensemos cuántos de ustedes depositarían dinero en esa cooperativa. Probablemente ninguno. Y eso es lo que sucede en el Ecuador. En el Ecuador hemos bloqueado el flujo de capitales, ponemos tal cantidad de reglas y condiciones para que sí aplique la repatriación de capitales sin pagar ISD, que es una excepción. Hay ciertas excepciones que permiten no pagar ISD a la salida, pero la regla es que hay que pagar ISD cada vez que los capitales salen, y evidentemente eso significa que no es un lugar atractivo para invertir. Entonces los capitales no se mueven porque uno les arree, porque el Estado, como quiere un cierto candidato que quiere hacer a la fuerza mover los capitales. Eso no funciona. Funciona porque encuentran que se sienten seguros, porque se les da seguridad, se les da confianza, no hay un riesgo de expropiación. Eso hace que vengan los capitales. Y hay que estar muy claro de otra cosa. No debería interesarnos en lo más mínimo que vengan los capitales de ecuatorianos, porque eso nuevamente es ver la gota cuando estamos en medio de un océano. No nos importan los capitales de los ecuatorianos, nos importa el océano. ¿Cómo hacemos que los capitales del mundo, los dólares del mundo, vengan al Ecuador? Ese tiene que ser nuestro desafío. Tenemos que aprender a mirar en grande, a ver cómo otros países lo han hecho, ver el ejemplo. Países que se vuelven atractivos a la inversión. Y se vuelven atractivos para la inversión no solamente de los ecuatorianos, sino cuando te vuelves atractivo a la inversión, te vuelves atractivo para la inversión de los colombianos, de los peruanos, de los chinos, de los japoneses, de los taiwaneses, de todos. Ese es el objetivo. El Ecuador tiene que volverse atractivo, no importa la nacionalidad del dueño de los capitales. Tiene que ser atractivo para todos, para invertir en general. Y cuando uno es atractivo para uno, es atractivo para todos. Ese es el gran desafío del país. Y eso se logra a través de generar un lugar con seguridad jurídica, con respeto a la propiedad privada. Es un tema básico, donde no sea que el gobierno decide el día de mañana simplemente una expropiación, una confiscación arbitrariamente. Un lugar con institucionalidad, con independencia de la justicia. Y también un lugar donde no haya recargos cuando la gente quiera retirar el dinero, porque la primera cosa que te da confianza es saber que tú puedes colocar el dinero cuando te dé la gana y que puedes retirarlo cuando te dé la gana. Pero cuando ya te dicen, no, para retirar te pago esto, solamente en estos casos puedes retirar. Y si no, comienzan todas estas reglas que al final del día lo que hacen es ahuyentar los capitales. Entonces el desafío, volvemos a los temas de reformas estructurales, tenemos que construir un país atractivo para la inversión, porque solamente a través de la inversión se logra ese círculo virtuoso de más producción, más empleo, más bienestar. Ese es el desafío del Ecuador. Necesitamos más empleo, pues tenemos que empezar por el inicio. El inicio es más inversión, más producción, más empleo, más bienestar. Esa es la vía, no hay otra alternativa. Y para eso se requieren de estos cambios profundos para atraer capitales y acelerar el ritmo de crecimiento del país. Alberto, ese análisis es fundamental, importante al hablar de una reforma tributaria donde se considere una baja progresiva del impuesto a la salida de capitales y compensarlo de alguna manera con un incremento al IVA. Dentro de esa visión, dentro de esa óptica, Alberto, ¿usted cree que hay alguna propuesta en firme, ya entrando en el campo político un poco, de algún candidato que esté promoviendo esa alternativa, esa opción? ¿Cómo ve usted el tema?
Bueno, hay candidatos que sí están hablando de la necesidad de eliminar el impuesto a salida de divisas, pero lógicamente al nivel de detalle de cómo se va a compensar o qué se va a hacer todavía no existe. Eso realmente depende de una negociación política que tiene que darse a nivel de la asamblea, de los bloques políticos, y tratar de llegar a consensos mínimos. Y ese es el juego de la democracia. El juego de la democracia es lograr consensos mínimos para lograr los cambios que se buscan. Ese es el desafío del Ecuador, tenemos que ir hacia eso. Y tenemos que estar muy pendientes de cómo se logra. Lo importante aquí es entender que no podemos seguir con un esquema tributario que castiga la inversión y que castiga el ingreso de capitales. Son dos cosas que deben ser corregidas urgentemente porque nos están saliendo muy caras. Es muy caro el que no ingresen capitales del Ecuador cuando los grandes capitales están afuera, los capitales del mundo, como digo, no solo de ecuatorianos, sino de todas las personas, los dólares están afuera. Y no estamos logrando que ingresen esos capitales porque somos un país donde castigamos la inversión, además de todos los temas institucionales graves, como esa arbitrariedad que existe en el manejo de la justicia, la falta de independencia de poderes o la falta de seguridad jurídica. Entonces son los temas de fondo que deben corregirse para poder volvernos atractivos. Yo creo que el Ecuador podría ser fácilmente un oasis en la región de atracción de capitales, donde sea la preocupación de todos los países vecinos que todos los capitales vienen al Ecuador, porque siendo un país dolarizado tenemos todo el potencial, no tenemos el riesgo cambiario. Entonces quien trae un dólar sabe que va a poder llevarse un dólar cuando quiera retirarlo. Eso no sucede con los países con moneda propia, donde pueden producirse procesos inflacionarios. Entonces quien mete un dólar puede ser que termine sacando menos por la devaluación. En el Ecuador eso ya no existe y debemos aprovechar ese potencial que tenemos para ser un imán para atraer capitales en la región. Ese tipo de transformaciones estructurales que usted plantea, que realmente deben conducir a una seguridad jurídica, debe partir de un liderazgo político. Liderazgo político que ya no existe en el país a estas alturas, con un gobierno tan venido menos, con una Cámara, una Asamblea Nacional Legislativa con apenas un 2% de credibilidad. Pero sí podemos esperar que el próximo gobierno, mediante medidas claras, transparentes, sensatas, de sentido común, puedan afianzar esa confianza para generar esa seguridad jurídica. En tal sentido, viene en contraparte también un problema estructural muy grave, que es cómo se distorsionan las medidas económicas en un medio en que prevalece la corrupción, que es también sumamente grave. Hacemos análisis políticos que en teoría parecen, darían buenos resultados, pero siempre nos estrellamos con una realidad de que estamos inundados de corrupción a diversos estamentos de la sociedad misma, ya como arraigadas, como que se formaran parte de la idiosincrasia de nuestro pueblo. Economista Alberto Acosta Burneo, usted que es un hombre con alto sentido patriótico, que siempre nos ha dado luces con estos criterios muy orientadores. ¿De qué manera conseguir ese nivel de liderazgo político para poder implementar verdaderas medidas económicas que hagan resurgir a nuestro Ecuador? Bueno, la corrupción es un problema muy grave. De hecho, los problemas de la crisis fiscal vienen por el lado de no priorizar, que es del que hemos hablado bastante. El segundo es baja calidad del gasto, un gasto que si bien es abundante, pero es de mala calidad. Y el tercero es la corrupción, falta de transparencia. Y esos son los temas de fondo que hay que trabajar. Necesitamos mucha más transparencia. El gobierno Rafael Correa reconoció que había dejado, alguna vez se quejó de que había dejado el arca abierta. Ya han pasado 4 años del gobierno de Rafael Correa y el arca todavía nadie ha querido cerrarla. Los procesos de contratación pública a dedo todavía existen. Las de emergencias y todos los mecanismos y todos esos subterfugios para poder llevarse esos contratos públicos están ahí. Falta transparencia. Entonces yo creo que tenemos que hacer también una cruzada ciudadana en contra de la corrupción. Y esa cruzada nace empezando por la educación, el ejemplo que podemos dar, educar con el ejemplo a nuestros hijos. Por ejemplo, desde cosas muy sencillas, desde ahí empieza la educación a la corrupción. No apropiarnos de bienes, entre comillas, abandonados. Cuando encontramos algo, lo primero que tendremos a hacer es mío. No, no es mío, es de alguien y a alguien se le cayó. Respetar una fila. Eso de ahí es de empezar a educar a los hijos con el ejemplo de lo que es corrupción. Segundo, el tema del castigo moral.
tenemos que aprender a dar un castigo moral a los corruptos, porque lamentablemente la justicia muchas veces no llega o tarda en llegar, y hasta que llegue la justicia nosotros no hacemos ningún escarmiento. El corrupto se pasea, no solo que se pasea, se pavonea con sus bienes mal habidos frente a la sociedad, y la sociedad no dice nada, es perfectamente bien recibido. Por ejemplo, para poder dar ese escarnio moral, deberíamos tener una página web donde se puede consultar todos los nombres de las personas que han sido sentenciadas, sentenciadas en casos de corrupción. Poder saber, es igual que un registro de central de riesgos, hay un registro de quienes han sido sentenciados por corrupción, y de esa manera podemos saber, antes de contratar a alguien un trabajo o de hacer un negocio con alguien, podemos consultar, igual que consultamos el récord policial, consultar el récord de corrupción y saber que es una persona limpia o no es una persona limpia. Esos son parte de los temas del castigo moral, y muchísima más transparencia en las nuevas leyes de contratación pública, de compras públicas, que establezcan que las licitaciones tienen que hacerse en todos los casos y sin excepciones, que no hay acuerdos entre amigos, como lo establece la legislación actual, que permite que las empresas públicas se contraten entre sí sin ningún contrato, sin ninguna licitación. Eso tiene que eliminarse, tiene que haber licitación en toda compra que hace el Estado. Entonces, esos son los grandes temas. Y por otro lado, defender la libertad de expresión, que es necesaria, los medios, el papel de los medios para denunciar la corrupción. Lamentablemente en el Ecuador todavía existe ese acoso y existe ese miedo a denunciar la corrupción. Lo vivimos durante la década pasada, que se trataba de perseguir a quienes denunciaban la corrupción. Eso es inadmisible. Tenemos que garantizar y ampliar el respeto a la libertad de prensa, porque la libertad de la prensa es uno de los mecanismos para controlar, para denunciar, para limitar esa corrupción y defender los escasos recursos de los ciudadanos. Sí, es un análisis importante y sobre todo una propuesta bastante interesante en estos tiempos de corrupción, de falta de valores, principios, transparencia. Realmente los ciudadanos debemos empoderarnos también en base a esa propuesta que dice Alberto, que realmente deberíamos nosotros ser los que controlemos o por lo menos manifestar y empujar estas causas contra este tipo de personajes que han delinquido y que se pavonean, como usted dice, con impunidad, haciendo uso de recursos mal habidos y que realmente no tienen vergüenza, y realmente en ese análisis Enfoque Ciudadano está proyectando pues a los candidatos a la presidencia de la República, preguntarles si realmente va a haber ese cambio, si realmente sus funcionarios van a ser aquellos que estén encajados en una política, en una situación en el orden moral, ético, de transparencia, para ya decirle basta la corrupción, basta los corruptos, basta la impunidad y sobre todo tratar de cambiar este país de alguna forma, Alberto. Definitivamente hay que decirle basta a la corrupción y basta al despilfarro. Hay que priorizar. Hay que enfocarse en lo importante. El Estado tiene que servir al ciudadano y no los ciudadanos al servicio del Estado. Economista, las políticas de asistencia social igual siguen siendo necesarias. Por supuesto que hay ciertos esquemas de subsidios que en algún momento tendrán que revisarse, pero la situación económica de muchísimas familias obliga a que el Estado mantenga una política de asistencia social. En ese sentido, alguien está proponiendo una renta básica universal, pagada con algo así como de mentiritas, ¿no? Con pagar con monedas de mentiritas. ¿Qué efecto puede tener esta moneda de mentiritas a todo el esquema de la dolarización? Bueno, es una propuesta realmente populista, donde se les quiere dar a los más necesitados, jugando con su necesidad, decirles te voy a dar estos papelitos del juego de monopolio. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a provocar una pérdida de poder adquisitivo, un proceso inflacionario, donde ese dinero va a comprar cada vez menos, y al final del día pueden llegar al extremo incluso de repetir lo que sucedió en Zimbabue, terminar acabando con la dolarización. Eso de ahí es inadmisible. Las necesidades de la población tienen que atenderse con recursos reales, no con aire. Esas propuestas de atenderlas con aire no son la salida. Yo creo que hay que trabajar en los temas de asistencia social de manera profunda. Tenemos muchos subsidios que no llegan a quien lo necesita. Eso tenemos que ir eliminando esos subsidios, desfasando esos subsidios. Por ejemplo, el subsidio a combustibles, el subsidio al gas. Es un subsidio que despilfarra recursos, e ir sustituyendo esos subsidios por transferencias en efectivo. Al final del día la meta debería ser que el Estado otorga subsidio exclusivamente en efectivo, transferencias de efectivo a cada vez más familias
No podemos olvidar que la pandemia ha empujado a la pobreza alrededor de 1.800.000 familias. Esas familias necesitan ayuda. Para eso son los recursos, los subsidios del Estado. Tienen que ir a ellos. No a quien tiene una piscina y quiere calentar la piscina con gas, que es lo que existe en la actualidad. O al que tiene el restaurante que atiende, que tiene que consumir 2 bombonas de gas al día porque es un restaurante tan grande que tiene que atender a mucha gente. Ellos no necesitan el subsidio. Quien necesita el subsidio es las personas que perdieron su empleo, que no tienen cómo llevar ingresos a sus familias. Entonces, el desafío es cómo ir transformando todos estos subsidios a los productos en subsidios a las personas, entregar transferencia en efectivo a más personas e ir aumentando el monto de el bono de desarrollo humano, pero de una manera mucho más amplia, enfocada a quienes realmente lo necesitan. Y los recursos, en un entorno donde no hay más recursos, lo que hay que hacer es ir cambiando de subsidios que no llegan a quien lo necesita para destinarlos a subsidios que sí lleguen a quien lo necesita. Muy bien, estamos concluyendo la entrevista al economista Alberto Acosta Burneo, analista económico, político, director de Análisis Semanal, con quien hemos llevado una entrevista al estilo de Enfoque Ciudadano, con equilibrio, frontal, orientadora. Agradecemos la comparecencia del economista Alberto Acosta Burneo en esta programación el día de hoy y será hasta una próxima oportunidad. Ernesto. Muchísimas gracias, economista. Sus últimas palabras, por favor. Muchísimas gracias, siempre de un gusto. Y lo único que quiero dejarles de mensaje a los ciudadanos es importante la responsabilidad en materia económica. Muchas veces nos quieren ofrecer, en el calor de la campaña política, nos ofrecen que nos va a bajar el cielo y las estrellas, y al final del día los resultados son siempre el mismo. Siempre decepción, siempre incumplimiento de esas promesas. Necesitamos en este momento ya pensar en la responsabilidad, no caer en el populismo económico y saber que para salir adelante lo podemos hacer, pero siendo responsables en las políticas económicas. Ay, felicitaciones, felicitaciones, el Día del Economista, creo, ¿verdad, Alberto? Sí, felicitaciones entonces, Enfoque Ciudadano. Un abrazo fraterno de acá y a todos los economistas por este día, en el día de esta profesión tan interesante, ¿no? Y a nuestra audiencia, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Altísima audiencia, Ernesto. Sí, altísima audiencia a nivel de la televisión en vivo y también de la compartición de nuestra transmisión, tanto a nivel nacional como por los grupos de inmigrantes en el exterior. Para todos ellos nuestro saludo, nuestro agradecimiento. Siempre tenerlo, Alberto, convoca mucha expectativa y por supuesto hoy día no podía haber sido la excepción. Así que felicitaciones una vez más, Alberto. Muchas gracias por haber compartido hoy. Un gusto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Tendremos